Lo que quiero hablar hoy día un poco es en relación a los distintos permisos que tenemos. Y en ese sentido, no sé si puedo avanzar con la presentación. Perdón. En ese sentido, recordar un poco ¿cuál es el contexto en que nos encontramos hoy? Porque este es un congreso en el cual estamos hablando de desalación y reuso. Pero no podemos hablar de desalación y reuso si no consideramos esto también. Las inundaciones, la sequía, los incendios. O sea, estamos hablando de desalación y reuso en un contexto de cambio climático, tal como lo dijo la señora ministra. ¿Y qué implica eso? Que también la normativa tiene que adaptarse a los nuevos desafíos que nos impone el cambio climático. Y ahí, al menos en comparación quizás a años anteriores, podemos decir que, al menos desde el punto de vista normativo, tenemos algunas buenas noticias. Por ejemplo, después de muchos años, finalmente el año pasado, tuvimos la anhelada Ley Marco de Cambio Climático. En la Ley Marco de Cambio Climático hay también una serie de políticas y planes destinadas a hacerse cargo de todos estos impactos, de los cuales nos va a hablar acá la representante de la DGA. Tenemos también una guía respecto de la descripción de las plantas desaladoras dictadas por el CEA, la cual nos da ciertas orientaciones respecto de cómo debemos presentar estos proyectos en el sistema de evaluación ambiental y también en relación al área de influencia en los ecosistemas marinos que tienen este tipo de plantas. Y también tenemos una guía metodológica, también elaborada por el CEA. El CEA ha estado muy productivo estos últimos años, respecto de los efectos del cambio climático. ¿Y cómo debemos considerar los efectos del cambio climático en nuestros proyectos cuando los sometemos al sistema de evaluación de impacto ambiental? En este sentido, si bien tenemos algunas guías, alguna normativa, alguna certeza, existen también muchas preguntas que todavía existen respecto de las plantas desaladoras. ¿En qué casos deben ingresar al sistema de impacto ambiental? ¿Cuánto se van a demorar? ¿Cuáles son las exigencias o requisitos que le van a imponer? Y también desde el punto de vista de la comunidad. ¿Cuáles son los impactos ambientales? ¿Voy a tener agua o no voy a tener agua? ¿Voy a tener racionamiento o no voy a tener racionamiento? Existen todavía muchas de esas dudas en el sector. Lo que sí yo creo que uno puede decir es que ya hay algunas certezas o ciertos relativos consensos que existen en nuestro país. Y ahí, como buena noticia, yo creo que lo primero es que las plantas desaladoras han sido consideradas como una de las medidas de adaptación a los efectos del cambio climático. Y si vemos, por ejemplo, estas políticas, estos planes, la política nacional de cambio climático a largo plazo, considera las plantas desaladoras, considera las plantas de reuso como una de las maneras de adaptarse a uno de los efectos del cambio climático, que es la escasez hídrica. Ahora, el segundo tema en el cual hay un relativo acuerdo es que los proyectos tienen que desarrollarse de una manera sustentable. Y en ese sentido, los proyectos de desalación no solamente tienen que adaptarse a los efectos del cambio climático, sino también contribuir a mitigar los impactos del cambio climático. Y, por ejemplo, hay una cuestión concreta, es cómo disminuimos las emisiones de efecto invernadero de estos proyectos, bueno, por ejemplo, utilizando energía que provenga de fuentes renovables. Pero un tercer punto, que también es muy relevante, y en el cual también existe bastante consenso, es la oportunidad en la cual tienen que estar listos estos proyectos. Que no basta con que tengamos un proyecto en 20 años más si los efectos del cambio climático están ocurriendo aquí y ahora. Entonces, en este contexto de cómo logramos proyectos sustentables, pero al mismo tiempo oportunos, es que los permisos son especialmente relevantes. Y acá entonces solamente para hablar de algunas ideas, después podremos profundizar, bueno, ¿cuáles son los desafíos normativos entonces que tenemos en relación a los permisos para poder lograr estos objetivos? Y el primer desafío es poder lograr uniformar los criterios y otorgar certeza. Y como bien dijo el superintendente, no existe mucha regulación actualmente en relación a la desalación. O sea, todavía en el listado de proyectos que obligatoriamente tienen que ingresar al CEA, no tenemos una tipología específica de las plantas desaladoras.
En general ingresan por los emisarios submarinos, a veces ingresan dependiendo del destino que se le va a dar al agua, o del tipo de agua, del tipo de los usuarios. Pero no existe una tipología específica. Ahora, evidentemente, si produce alguno de los efectos del artículo 11, de que altera, por ejemplo, alguno de los componentes, suelo, aire, agua, o afecta a las comunidades, etcétera, ahí sí tiene que ingresar, y ahí tiene que ingresar como estudio de impacto ambiental, que tiene muchos más requisitos que una simple declaración de impacto ambiental. Pero todavía existe bastante incertidumbre respecto del ingreso al SEA. En este sentido, en orden a poder ir avanzando en uniformar los criterios y dar certeza, tenemos también algunos pequeños avances en los proyectos de ley que están. Quizás el más importante es el proyecto de ley de reforma al SEA, que justamente lo que busca es poner específicamente como una de las tipologías de ingreso al SEA a las plantas desaladoras. También busca, eliminar el trámite de consulta de pertinencia, que no es propiamente permiso, pero es una pregunta al SEA que muchas veces se exige igualmente por las empresas financistas. Entonces se busca reemplazar esa por una declaración jurada, de manera también de acelerar los tiempos. Y también se busca flexibilizar la procedencia del PAC, del proceso de participación ciudadana, para permitir que tenga menos requisitos y que la gente pueda participar en estos proyectos. Existen también otros proyectos de ley que ahí los mencioné, que en el fondo también vienen a suplir ese vacío que existe, pero como les comenté, el más relevante sería el de la reforma al SEA, y también el proyecto de ley que se ingresó el año 2018, que busca regular a las plantas desaladoras en general, que ha estado paralizado, pero al parecer se reactivaría, y que también considera de que las plantas desaladoras puedan ingresar, alguna de estos tipos de plantas tengan que ingresar obligatoriamente al sistema. El segundo desafío normativo que nos encontramos es que estos proyectos tienen que responder a la urgencia climática. Y ahí, por ejemplo, la ley marco menciona dentro de estos principios la urgencia climática. Todas las acciones que nosotros realizamos tienen que considerar el poco tiempo que tenemos, que la demora en cada una de nuestras acciones influyen en los efectos del cambio climático. Y ahí nuevamente los permisos son uno de las grandes barreras que pueden existir a veces a poder llegar con los permisos a tiempo. Y acá les doy un par de noticias que son simplemente de esta semana, no solamente los proyectos de desalación, sino los proyectos en general, que hablan de, por ejemplo, los proyectos que están retrasados en el Comité de Ministros, o diversos proyectos que han sido retrasados por vía de burocracia o de distintos organismos sectoriales que se han demorado los permisos. Este es un tema que recurrentemente aparece en la prensa. Y si hablamos de los permisos sectoriales en desalación, quizás uno de los reyes de las demoras de los permisos son las famosas concesiones marítimas. Ahí, por ejemplo, tenemos el reciente informe de la Comisión de Productividad, que habló dentro de los hallazgos, dentro de los permisos claves en la demora de los proyectos, el tema de las concesiones marítimas. Ahí tenemos como el resumen del hallazgo que hizo la Comisión de la Productividad y la recomendación clara de que hay que agilizar y descomprimir este tipo de permisos que llegan a demorarse en ciertos casos 2, 3 años, incluso más. Y esto, por supuesto, sin hablar del tema de los espacios marítimos de pueblos originarios, de las famosas EMCO, que también son un dolor de cabeza cuando hay que tramitar estos permisos. Entonces, respecto de esto de la urgencia, ¿qué también es lo que existe? Tenemos también pequeños avances. Por ejemplo, hay un proyecto de ley que quizás no todos conocen, pero lo que busca es agilizar los tiempos de los permisos de construcción que requieren proyectos como este y otro tipo de proyectos. También, por supuesto, la reforma al SEA también busca agilizar los plazos, al menos dentro del sistema de evaluación ambiental. Y y está el famoso proyecto de ley para agilizar los permisos propiamente tal, el cual el Ejecutivo ha señalado que lo va a ingresar de aquí a fin de año, no sabemos exactamente cuándo, y a través de la prensa y en algunos seminarios el ministro de Economía ha señalado algunas de las características que esto tiene, pero lo que busca, al parecer en el fondo, es como una especie de ley marco que, por ejemplo, establezca ciertos plazos máximos para que la autoridad
se pronuncie sobre determinados permisos, incluso con el silencio administrativo. O sea, si pasa tanto tiempo sin que la autoridad se dice nada, te dice que se entiende que el permiso está aprobado. Ciertos umbrales también para ciertos permisos, o sea, para ciertos proyectos, o sea, ciertos proyectos de menor escala que tal vez no requieran un permiso, sino simplemente una declaración jurada del propietario. En segundo lugar, este proyecto de ley busca también mejorar la institucionalidad, que exista una autoridad, al parecer, encargada de tramitar estos permisos, una especie de ventanilla única. Habrá que ver después el detalle de cómo funcionará esto. Y también, bueno, modificaciones a las leyes sectoriales, porque hoy día tenemos alrededor de 380 permisos sectoriales, entonces también la idea es poder disminuir esta cantidad de permisos y también tratar de uniformar los requisitos para estos permisos y los tiempos de estos permisos. Ese es un proyecto muy esperado, lamentablemente todavía no se ingresa y no tenemos mayores detalles. Y bueno, y ahí comenté, podemos hablarlo después, también, bueno, ¿vendrá alguna reforma alguna vez a las famosas EMCO, que es uno de los grandes temas de las concesiones marítimas? Y finalmente, para cerrar, dos últimos desafíos en el tema normativo que no son menores, es que esto de poder acelerar los permisos y acelerar los proyectos no puede significar de que tengamos proyectos que no cumplan con los estándares medioambientales. O sea, tenemos que tener proyectos robustos ambientalmente, así por ejemplo lo ha señalado el SEA. Entonces también ahí hay cierta responsabilidad de los titulares de los proyectos. Por ejemplo, de que cuando se ingresen proyectos al sistema de evaluación ambiental, preocuparse de que la información esté completa, de que se cumplan con todos los requisitos que establece la ley, leerse las guías son muy específicas, con mucho detalle, hay de muchos temas, pero ayudan un poco a orientar cuáles son las presentaciones. Y nos hemos encontrado, por ejemplo, con algunas plantas desaladoras que en el fondo han terminado anticipadamente su evaluación porque no acompañó toda la información que se exige para poder evaluar adecuadamente el proyecto. Y el segundo tema, para que sea robusto, es el tema de la participación ciudadana, ¿ya? Y ahí quizás también adelantarse a lo que viene, la reforma al SEA, por ejemplo, considera un proceso de participación ciudadana temprana, de carácter voluntario, pero que también puede ahorrar algunos conflictos, puede ahorrar tiempo y todo si existe el acercamiento a las comunidades en una etapa más temprana. Y bueno, y acá el último punto para terminar, que también un tema no menor, que a veces nos olvidamos, pero es muy importante, es que necesitamos también mejorar la institucionalidad y lograr una gestión integral del agua. Nosotros sabemos que son múltiples las autoridades sectoriales que intervienen en permisos relacionados con el agua, que tenemos la DGA, que tiene la mayoría de estos permisos, pero muchas veces no tiene los recursos suficientes para hacerse cargo de todas estas funciones. Entonces, si nosotros queremos mejores permisos, mejores proyectos, necesitamos tener una institucionalidad que pueda estar a cargo de todo esto y que tenga los recursos suficientes. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, muy completa. Les quiero contar que María José es abogada de la Universidad de Chile, Master of Law de la Universidad de Sydney, actualmente es socia de Segers Abogado, liderando el área de energía y recursos naturales, y asimismo es directora de la Asociación Chilena de Derecho Ambiental. Dada la dinámica del panel, vamos a dejar un espacio al final, después de las ponencias, para hacer todas las preguntas. Ahora convidamos a Francisco Echeverría para que haga su ponencia. Vamos a decir al tiro que Francisco es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, exdirector general de Agua, en la actualidad es socio del estudio jurídico H2O Abogado, es especialista en Derecho de Agua y legislación ambiental en su temática hídrica. Bueno, muchas gracias a Aladir por la invitación. La idea de esta presentación es no ir tanto a la parte normativa dura, sino que entregar más bien conceptos y analizar en términos más generales el estado de la situación en términos de la reutilización de las aguas servidas grises tratadas. Cuando hablamos de aguas residuales, en su componente de su reuso, la verdad es que tenemos oportunidades y desafíos. Existe una normativa recientemente aprobada, hablo recientemente porque esta normativa es del año 2018,
y está en reciente y en permanente discusión. Falta su aplicación concreta muchas veces porque faltan todavía el reglamento específico para los sistemas de tratamiento de aguas residuales y recientes modificaciones que se han ido produciendo porque tenemos la ley 21.075 que regula un poco el sistema de recolección, de tratamiento y de reutilización, pero falta todavía su aplicación práctica. Entonces, cuando hablamos de esta oportunidad de desafío, estamos en un desafío actual porque está recién imperando o imponiéndose este sistema que es clave para la seguridad hídrica y para la búsqueda de nuevas fuentes. En este sentido, el país necesita nuevas fuentes de recursos, no solo para asegurar el consumo humano, sino que para permitir su desarrollo. Antiguamente hablábamos que había una traba energética para el desarrollo y hoy día la traba está siendo en términos de recursos hídricos para seguir respaldando el desarrollo económico y social que el país necesita. Entonces, en este sentido, la búsqueda de nuevas fuentes como el reuso de aguas residuales tratadas o la desalación o la recarga artificial de acuífero, el uso eficiente, son temas que están y van a estar por mucho tiempo dando vueltas en nuestro ambiente. En términos de cifras, ya lo había hablado el superintendente hace un rato, el año pasado se produjeron 1.225 millones de metros cúbicos de aguas servidas tratadas en Chile. Es una cifra realmente importante y que en teoría esos 1.225 millones de metros cúbicos podrían estar disponibles para reuso. Tiene un error la lámina, pero son 1.225 millones de metros cúbicos. Ahora bien, estos 1.225 millones de metros cúbicos, ¿qué significaron? Que un 73% se descargó en aguas superficiales continentales, o sea, en ríos y en fuentes superficiales del continente. Un 21% se descargó al mar y un 6%, solo un 6% se reutilizó, principalmente en el área agrícola. De estos 1.225 millones correspondientes al 21% que se descargó al mar, 33 son emisarios submarinos urbanos que tienen un caudal disponible de 8 metros cúbicos por segundo. Y del 6% que se reutilizó, el 62% lo hizo en el sector agrícola, el 18% lo hizo en el sector minero y solo el 0,1% lo hizo en el sector industrial. Con estas cifras uno puede percatarse de la magnitud que en términos quizás no para usos tan intensivos como la agricultura, pero sí en ciertos sectores sí podrían ser muy importantes, presenta en el fondo una gran cantidad de agua que puede estar disponible para suplir nuevos usos o para respaldar usos que hoy día están en forma creciente con desabastecimiento. La importancia de saber estas cifras es ver de qué manera estas aguas se descargan, porque hay un importante desafío normativo en relación a las aguas que se descargan en los sistemas continentales, o sea, en los ríos, porque hay una discusión jurídica que no se ha dado en el fondo y es de quién son las aguas que se tratan y que se descargan en las fuentes continentales. Y ese es un temazo porque, como veíamos de las cifras que analizamos recientemente, el 73% de esos 1.225 millones corresponden a esas aguas que se descargaron en sistemas continentales, donde hay una importante discusión, como les decía, de la propiedad, porque muchas de esas aguas terminan siendo utilizadas hoy en día por la agricultura y se sienten los agricultores titulares de esas aguas por el hecho de estar regando en esas fuentes y las empresas sanitarias sienten que o piensan que esas aguas corresponden a la propiedad de las empresas sanitarias porque corresponden a un proceso que se realizó y son aguas que ellos están descargando actualmente como un derrame, pero es una discusión que no se ha zanjado y es muy importante para el futuro. En cuanto a la normativa vigente, es importante destacar la reciente aprobación del boletín 15.765 que se dio en el mes de octubre,
que introduce una pequeña modificación en la ley 21.075, que incluye un uso que no estaba regulado e incluye al sector silvoagropecuario, con usos que habían quedado fuera de la descripción general de la ley, y ahora se está abriendo el campo un poco para que los cultivos, por ejemplo, de frutales o aquellos usos que no estaban prohibidos por la ley estén hoy día siendo considerados. El riego de ciertas plantaciones como grandes extensiones de pastizales o semillas, etcétera, ahora es posible aprovecharlas con aguas reutilizadas. También abre la posibilidad a que exista financiamiento de la Comisión Nacional de Riego, que también es un punto importante. Entonces, ciertos proyectos van a poder ser financiados de reutilización para poder ser utilizados en la agricultura. Y hace una adecuación al reglamento que está en tramitación, que ha estado entrando y saliendo de la Contraloría durante los últimos 3 años. Y aquí establece un plazo de 6 meses para adecuar ese reglamento a esta nueva normativa, y puede ser que ese en el fondo se utilice nuevamente para adecuar el reglamento y que salga de una vez actualizado desde la Contraloría. Y dentro de lo que se está discutiendo hoy en día hay un boletín muy importante, que es el 15.690, que está en la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación del Senado, que busca que las descargas de los emisarios submarinos cumplan en su calidad con el DS 90, que regula las descargas a fuentes continentales, y que esas descargas de estos emisarios cumplan con la tabla número 1 del Decreto Supremo 90, que es un desafío muy importante por la calidad de agua que deben tener esas descargas, y además establece que los prestadores de servicios sanitarios deben implementar un sistema de depuración y de reutilización de al menos el 35% de esas aguas descargadas por emisarios. Y nuevamente acá se presentan desafíos importantes. ¿Por qué? Porque, como hablaba el superintendente, el costo del tratamiento es importante, la tarifa, por lo tanto, es un tema a discutir. También la propiedad de esas aguas es un tema súper relevante para la industria o para quien quiera reutilizar estas aguas. Y también hay una discusión muy importante en relación a la disponibilidad jurídica de quien realiza este tratamiento. No hay una claridad aún todavía. Este es un proyecto de ley que recién está en discusión. Pero hay un tema muy importante en cuanto a qué grado de discrecionalidad puede tener la empresa sanitaria al momento de negociar los contratos por estas aguas residuales tratadas. Si va a ser posible realizar, por ejemplo, swap o intercambios. Son temas que hay que analizar y que ciertamente es importante que estén en la discusión parlamentaria. Y finalmente, en cuanto a cómo podemos enmarcar esto dentro de una estrategia más bien nacional, y yo sé algo que va a hablar la Andrea después, es importante mencionar el nuevo artículo 223 bis del Código de Agua, que establece que en cada cuenca del país va a haber un plan estratégico de recursos hídricos que propicie la seguridad hídrica en un contexto de cambio climático. Y este plan será público. Ahora, lo importante de estos planes es que en una de sus orientaciones es que debe haber una evaluación por cuenca de la disponibilidad de implementar estos sistemas de fuentes para el aprovechamiento y reutilización de aguas, con énfasis en soluciones basadas en la naturaleza, tales como la desalinización, la reutilización de aguas grises, la recarga artificial de acuíferos, la cosecha de acuíferos, o sea, de lluvias y otras. Y eso, gracias. Muchas gracias, Francisco, muy interesante. Seguro va a haber varias preguntas para ti al final. Ahora les presento a Andrea Oces. Ella es ingeniera civil. Actualmente se desempeña como jefa de la División de Estudios y Planificación de la EGEA. Adelante, Andrea. ¿Aló? Así. Bueno, yo vengo un poco en reemplazo del subdirector, que tuvo otros compromisos. Ahora nosotros en la División de Estudio y Planificación llevamos un poco lo que se iba a presentar, entonces tampoco es algo muy alejado. Y justo me dejó Francisco un poco ahí con el pase gol para empezar justamente a hablar de los planes estratégicos de recursos hídricos.
por cuenca, que están en el artículo, es bien particular, yo no sé en cuántas leyes ocurre así, pero los planes estratégicos están tanto en el Código de Aguas como en la Ley Marco de Cambio Climático. Ya en el artículo 13 de la Ley Marco de Cambio Climático también se encuentran los planes estratégicos, dicen que el MOP también los realiza, nosotros a través de la Dirección General de Aguas, y tienen con los mismos objetivos, la seguridad hídrica, el cambio climático, y generar ciertos como planes dentro de los planes que están relacionados con un plan de recuperación de acuíferos, un plan de necesidades futuras, actuales y futuras, y como señalaba Francisco, ahí es donde aparecen las alternativas, cuáles son todas las cosas que nosotros podemos incorporar dentro de la gestión hídrica. Está la desalación, el reuso, pero ahí nos falta el marco normativo. Si nosotros los proponemos en los planes estratégicos, si no tenemos la regulación, entonces después cómo se implementa. Entonces ahí se ve la relevancia de estas nuevas iniciativas legislativas para poder incorporar el trabajo que estamos haciendo en los planes estratégicos. Contarles que, bueno, los planes estratégicos se pueden implementar a través de un reglamento. El reglamento fue propuesto a fines del año pasado. Entraron en consulta pública entre diciembre y enero y se hizo un ingreso a la Contraloría General de la República en abril del 2023 y actualmente están siendo reingresados también de nuevo a la Contraloría porque bueno, hay un trabajo entre medio de observaciones, de comentarios que tenemos que ir resolviendo, que nos dice la Contraloría y hay que cambiarlo. Entonces se va a reingresar ahora y esperamos que bueno, sean aprobados prontamente para poder empezar con la planificación por la misma urgencia climática que señalaba María José. Ya. Algo que estamos proponiendo nosotros en el reglamento como una estructura para la gobernanza del plan es las mesas estratégicas de recurso hídrico, ¿ya? La idea de estas mesas es que son lideradas por la DGA y está compuesta por actores de la cuenca, ¿ya? Principalmente la ley marco nos dice que tenemos que actuar con algunos organismos públicos mínimos, como el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Ciencia, el COREC, pero además, como DGA, pensamos que para poder que estos planes sean llevados en el territorio y representen al territorio, tienen que haber participación de los actores de la cuenca, ¿ya? La idea es que estas mesas actúen a lo largo de todo el desarrollo de las fases de los planes y que además se incorporen en las actividades de participación ciudadana, ¿ya? Que se requieren la elaboración, el seguimiento, la revisión y la actualización de los planes. Y además, bueno, obviamente para validar el diagnóstico y la priorización de las medidas de la cuenca. Aquí, como les contaba, hay algunos actores que están identificados en el reglamento, pero igual hay otros actores que en el mismo trabajo del diagnóstico se pueden identificar. En cada cuenca son distintos. O sea, si tenemos la cuenca de, no sé, del Loa, vamos a tener distintos actores que en Biobío o que una cuenca en Magallanes. Entonces, obviamente hay empresas sanitarias en la mayoría de ellas, APR, organizaciones de usuarios en algunas cuencas, en otras no. Entonces, ahí se incorporan otros actores que son relevantes y que se han identificado ya en el trabajo también que se ha desarrollado estos años en los planes estratégicos de gestión hídrica, ¿ya? Hemos realizado 48 planes estratégicos, ha sido un trabajo bastante relevante desde el año 2019 y ese trabajo lo vamos a incorporar ahora en todo lo que es el trabajo de los planes estratégicos. Bueno, además de esta herramienta de gestión hídrico y de cambio climático que son los planes estratégicos, también tenemos que la Ley Marco de Cambio Climático nos entrega otros mecanismos que son los planes sectoriales de cambio climático. Entre ellos está el Plan de Adaptación de Recursos Hídricos, pero el MOP también está desarrollando, que nos tocaron
tres planes, que son el plan de mitigación y adaptación, que lo está trabajando la DGOP, los va a trabajar en forma integral de mitigación y adaptación, de servicio de infraestructura y edificación pública. Bueno, como decía, los planes estratégicos de recursos hídricos están tanto en el Código de Aguas como en la Ley Marco, pero además tenemos el plan de adaptación como un instrumento a nivel país que regula, o no regula, pero da las líneas principales para estructurar lo que es los temas de recurso hídrico y cambio climático. En este momento, para desarrollar el plan de adaptación de cambio climático, era un compromiso que se venía arrastrando ya del año 2015, cuando se hizo el Plan de Adaptación Nacional de Cambio Climático, y justo a finales del año pasado se concretó el apoyo de un fondo verde, un fondo internacional, que se gestionó a través del Ministerio de Hacienda, y que se va a ejecutar a través de una agencia implementadora que es FAO. ¿Ya? Es un trabajo conjunto entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas, y el cual estamos implementando desde marzo de este año para poder lograr con la meta, digamos, que es junio del 2024, que es la meta, o sea, lo que nos pide la Ley Marco de Cambio Climático en su artículo transitorio, que tienen que estar todos los planes sectoriales a 2 años de promulgada la ley. Y eso significa junio del 2024. ¿Ya? Entonces, es un trabajo bastante arduo porque, bueno, requiere harto temas de participación ciudadana, hay participación temprana, consulta pública, pasa por el consejo, o sea, por un equipo, ¿cómo se llama? Un equipo especialista académico, y después el Consejo de Ministros por la Sustentabilidad. Entonces tiene un proceso bastante largo para poder llegar a junio del próximo año. Estamos varios ministerios ahí trabajando para eso. ¿Ya? Y bueno, también quería recalcar que desde la DGA ya empezamos el proceso de participación temprana del plan estratégico, del plan de cambio climático, y les pido que por favor pueden entrar en la página de la DGA. Hay un banner donde estamos recibiendo antecedentes, estamos recibiendo información, estamos haciendo una encuesta, donde también necesitamos la opinión de ustedes, que son parte de la gente que está interesada en trabajar en el recurso hídrico, y necesitamos su opinión. Entonces, los que puedan entrar y contestar la encuesta, yo creo que sería muy valioso como para nosotros. Ahí vamos a ir subiendo también la información del expediente, cuando hagamos como la resolución de inicio, que tiene toda una formalidad también. Y esto es participación temprana porque todavía no está el reglamento del plan. Entonces también ahí estamos coordinando con Medio Ambiente cómo hacemos esto para que calcen los tiempos. Bueno, por último, un poco ya, no sé si volver a contar los temas que ya que mencionó un poco la ministra, que lo mencionó también el superintendente de Servicios Sanitarios, respecto como a las limitaciones que tenía el MOP para la infraestructura multipropósito, y que dan origen, digamos, a los proyectos de ley que están actualmente vigentes, la ley corta. Además, se aprovecha de introducir también los temas de soluciones basadas en la naturaleza, que también vienen fuertes en la Ley Marco de Cambio Climático, pero que no están en el MOP. De hecho, tampoco están en las líneas de inversión que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, que puedan estar en el MOP por lo menos ya nos da una justificación para hacer esas presentaciones al Ministerio del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, esto lo han contado un poco todavía, no sé si volver a recalcarlo. Pero en el fondo son los proyectos de ley que habilitan
lo que nosotros estamos haciendo en los temas de planificación hídrica. Sería entonces la importancia que se pudiera avanzar y que pronto puedan tener luz para poder avanzar también en los temas que nosotros estamos viendo como desde el punto de planificación hídrica. Muchas gracias. Oye, muchas gracias a los tres por las presentaciones. Yo tenía una pregunta abierta que tiene que ver con temas como de política pública e innovación, ¿no? Porque como que las conclusiones son que el sistema actual o la estructura actual como está concebida nos restringe a dar un paso cualitativo para incrementar las fuentes de abastecimiento. Entonces, en los distintos nichos que ustedes participan, si dijeran dónde podemos y debemos innovar, dónde tenemos que dar un clic en la lógica normativa tradicional para efectos de eventualmente permitir que este tipo de proyectos se puedan desarrollar. Algo que también voy en línea con lo que dijo Jorge Rías cuando decía, finalmente me topo con un tema de política pública. Bueno, viendo un poco lo que la misma ley de marco climático dice, principio de equidad y justicia climática, es que bueno, vamos a tener que todos, y digo los que tenemos más agua, empezar a pagar y subsidiar a aquellos que no tienen agua en el norte. Así que lo dejo pregunta abierta. No sé cómo sé que es ambiguo, pero tiene distintos campos. ¿Quién toma el micrófono? Yo puedo decir algo y después pueden ustedes complementar. Dentro de la modificación al Código de Agua, hay un elemento importante que es el Fondo de Investigación e Innovación en Recursos Hídricos, que también está dentro de los artículos 293, creo que es el TER, y se establece un fondo especial que va a manejar el Ministerio de Obras Públicas para justamente materias de investigación e innovación en recursos hídricos, muy relacionado con los planes estratégicos, en el fondo para darles seguimiento y para identificar las iniciativas donde se puede innovar e investigar para obtener nuevas fuentes. Y obviamente que desde este punto de vista puede haber iniciativas no solo normativas, sino que también de innovación. Entonces, desde el punto de vista como normativo existe este fondo que se acaba, no me acuerdo, el reglamento que está en discusión es el que regula el fondo, ¿no? O sea, a ver, en las modificaciones del código por lo menos hay tres aspectos que nosotros estamos viendo en estudio. El reglamento de los planes estratégicos, que es uno. Hay un reglamento específico para el fondo. Y hay otro reglamento que va a los temas de coordinación, porque también en el artículo 299 se agrega, antes estaba la facultad de la DGA de coordinar los temas de inversión y de investigación en recursos hídricos, pero ahora se agrega específicamente que los organismos, la DGA tiene la obligación de coordinar y le da facultades para pedir información en los otros servicios públicos y en todos los que reciban fondos públicos, de informar respecto de la investigación que se está realizando, de la inversión que se está haciendo en recursos hídricos. Y la DGA, claro, al menos en un principio tiene que recibir la información y tiene que generar reportes y, bueno, la idea es que finalmente tenga un rol de coordinador en cuanto a las inversiones e investigaciones que se estén haciendo respecto del recurso hídrico. Y ese reglamento, el de coordinación, se acaba de tomar razón por la Contraloría. De todos los reglamentos que están dando vuelta, digamos, tanto de la modificación al Código como de la Ley Marco, es el primero que ya fue tomado en razón por Contraloría. No sé si por ahí va respondiendo un poco. No, hablo de hoy día, por lo menos desde el punto de vista sanitario,
tenemos un choque permanente en la discusión con cualquier superintendente. Probable. Que todos hablan de que nos gusta pasar la transición energética, tener una matriz limpia, pero alguien tiene que pagar eso. Y quizá es mal visto y es un tema incómodo porque nadie quiere subir las cuentas de la luz, nadie quiere subir las tarifas del agua potable, pero efectivamente si queremos energía y agua que sea más sustentable, de alguna manera hay que financiar. Entonces, como tú señalas, o lo financia el Estado o lo financiamos entre todos, quizás con un subsidio focalizado a aquellos que no pueden pagar las cuentas, pero en el fondo hay que sincerar eso. Yo creo que mientras no se sincere, vamos a seguir con estos incentivos perversos que al final lo único que hacen es que se retrasen obras que son absolutamente urgentes para abordar las urgencias del cambio climático. Gracias. Sí, yo quería tocar el punto que planteaste porque, no sé tu nombre, perdón, Francisco. En el sector telecomunicaciones existe un fondo de desarrollo de las telecomunicaciones que se formó cuando se incorporó el sistema celular en nuestro país y tiene vigencia hasta el día de hoy. Y eso permite que sectores del país que no pueden financiar o no tienen los recursos para acceder a Internet, sí tengan recursos del fondo. En este sector, en el sector sanitario, el hecho de que las empresas sean regionales y expresamente por ley no puedan existir subsidios cruzados entre ellas, hace que la persona que está en Antofagasta, si paga el costo de la producción de agua, pagaría y paga de hecho una tarifa más alta que la que paga el santiaguino. La solución, creo yo, está en crear un fondo a partir de una iniciativa legal que efectivamente permita que las empresas sanitarias aporten a un fondo y que ese fondo efectivamente pueda financiar obras que hoy día no tienen financiamiento. No estamos hablando de estudios ni de aspectos de innovación, estamos hablando de inversión, porque son fondos bastante más cuantiosos. Yo creo que eso recoge además la inquietud de nuestro superintendente al respecto. Debiera haber ahí alguna iniciativa legal y ustedes como excelentes abogados podrían redactarla. Bueno, al menos un avance, la famosa ley corta respecto de las concesiones de obra pública, porque en el fondo, en la medida de que se hace la figura de concesiones, ahí hay ciertos subsidios, ciertos ingresos y permite que eso pueda ser asumido con el Estado. Ahí hay al menos un primer paso, pero desde luego no es suficiente y un fondo eso sería una buena alternativa. Mi nombre es Pablo Cazorla de Remote Waters, que hacemos proyectos de pequeña escala para sectores rurales. Y va mi pregunta orientado a eso. ¿Cómo se deberían diferenciar, en su opinión, los permisos para pequeñas plantas desalinizadoras, que pueden ser para 20 casas, 100 casas, 200 casas? Y la segunda pregunta es, la DGA está a cargo de las aguas dulces, ¿verdad? Y si es que son aguas que son salobres subterráneas o aguas que son muy contaminadas, ¿sigue siendo terreno de la DGA? Yo entiendo el código de agua, yo no soy abogada, soy ingeniero civil. Lo que yo entiendo dice el código de agua, dice aguas continentales. Pero, ¿qué son las aguas? ¿Cómo defines agua? ¿Hasta qué nivel de ppm o salinidad? Lo que regula el Código de Aguas efectivamente son las aguas continentales, o sea, las aguas que están en el continente. Y hay una aceptación de que el agua con determinada concentración de sales deja de ser un recurso hídrico continental y pasa a ser una salmuera. Y por eso en ciertos salares de Chile la DGA tampoco tiene competencia en el aprovechamiento de los salares, porque esa agua no es considerada agua continental dulce por el nivel de concentración de sal. Entonces, el Código de Agua regula hasta ahí, hasta lo que no se considera agua continental, que serían las que tienen una concentración de, no sé, el ppm de concentración, pero es bastante más alto que la marítima. Y en relación a los sistemas a los permisos, claro, justamente el tema es que respecto de las actividades que están en el listado de la ley del SEA,
dice sobre qué tamaño tienen que ingresar necesariamente al sistema. Como no está regulado en el caso de la desalación, pasa eso, que muchas veces las empresas no saben si tienen que ingresar o no tienen que ingresar. Y ahí generalmente que se hace son las famosas consultas de pertinencia que uno le pregunta al SEA diciendo, oye, yo voy a desarrollar este proyecto, necesito ingresar o no necesito ingresar. Y de hecho, pequeñas plantas desaladoras en general presentan consulta de pertinencia y el SEA les dice que no tienen que ingresar. Pero justamente por esa falta de certeza sería bueno que estuviera dentro de este listado y se aclarara sobre cuántos litros por segundo, por ejemplo, sería necesario ingresar al sistema. Hola, buenas tardes. Verónica Morales, Universidad de Valparaíso. Ustedes han hablado harto de inversión y de innovación, pero toda esa innovación tienen que tener gente capacitada para que la haga. ¿Han pensado cómo capacitar o si tienen pensado hacer alguna inversión en la academia y en las universidades para tener gente capacitada realmente para poder hacer todos estos proyectos? Ingenieros que tengan realmente las competencias necesarias para hacer buenas plantas, buenos proyectos. ¿Algún tipo de inversión o acercamiento desde ustedes hacia la academia en general? Ya, mira, nosotros en general, por lo menos la División de Estudio y Planificación de la DGA, trabaja frecuentemente con universidades, trabajamos también con consultoras. Hay universidades en Chile que están súper capacitadas para trabajar en los temas de recursos hídricos. O sea, nosotros hemos trabajado con el Centro de Cambio Global de la Católica, con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, con el CR2, con el LAT de la Universidad de Chile, con la UDECONCE también, tanto de la de Chillán como con el EULA. Entonces, yo creo que hay hartas capacidades instaladas, hay harto conocimiento y harta capacitación en cuanto a hacer doctorado afuera en las universidades. Ahí un poco es la función un poco del ANIDO, del Ministerio de Ciencia. Ahora, nosotros también como DGA, como mencionaba antes Francisco, también tenemos la modificación del Código de Aguas, se incorporó este fondo de innovación, investigación y educación en recursos hídricos, ¿ya? Entonces, apenas tengamos el reglamento, vamos a poder tener este fondo, este medio de financiamiento que al que pueden postular las universidades para hacer el fomento también de la investigación en recursos hídricos, ¿ya? Eso es lo que podría yo aportar. Hola. Hola, buenas tardes. Daniela Morales, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Yo tengo una consulta que no sé si ustedes tienen la respuesta, quizás mañana el día más adecuado para esta pregunta, pero es que han hablado... Han hablado mucho de que la desalinación es como la solución para obtener agua sustentable, pero lo que nadie habla es que esa solución produce mucho residuo, que es la salmuera. ¿Cuál es la solución que han planteado para ese residuo que se va a generar? ¿La normativa? ¿O en qué se puede reutilizar esa salmuera después? Bueno... No, yo hablo porque... Sí, pero más concentrada. Claro, tú dices que va a haber un equilibrio. Yo igual quería hacer como una aclaración, un poco que en los temas por lo menos de recursos hídricos, en los planes estratégicos y el plan de adaptación nacional, la idea no es focalizarse como en una sola fuente como el medio salvador o lo que sea del recurso hídrico. Yo creo que aquí es una solución conjunta, o sea, hay que ver medidas legislativas, hay que ver temas de gestión, temas de infraestructura, hay varias cosas, hay que diversificar la matriz. Uno no puede depender de una sola fuente, ni la desalación, ni solo el reuso, ni solo la fuente superficial, subterránea, es todo, ¿ya? La idea es incorporar las distintas fuentes, ¿ya? Y diversificar la matriz, en caso de que algo falle, tú tienes un respaldo. Yo creo que es un poco eso. Ya es ver como todas las alternativas. ¿Aló? Adelante.
Bueno, mi nombre es Darío Valenzuela, soy de la Corfo de la región de Coquimbo. Yo tenía 3 temas. El primero es con respecto a las captaciones, no los emisarios. Si bien es cierto, no hay leyes todavía, no está normado, usamos la española o la australiana, que es más exigente, tiene 5%, por ejemplo, de, ¿no es cierto?, de tolerancia, de mayor desalinización en el cuerpo de agua en el entorno de la captación. Es complejo. La pregunta es si lo van a incorporar en esta propuesta de la futura ley de desalinización con respecto a un tema que se toca poco, porque generalmente se habla de la descarga y el efecto de la mayor salinización en el mar, etc., pero se habla poco de la cadena trófica, cómo se afecta, las larvas que hay, ¿no es cierto?, etcétera, y toda la vida marina en las succiones y el pretratamiento que se hace para proteger del biofouling a las membranas, ¿ya? Entonces, el tema es si van a incorporar también las captaciones en la propuesta de la legislación de desalinización. Segundo, si van a proponer brechas o déficits que hay en la mezcla de leyes actuales. Le voy a dar un ejemplo bien concreto. No voy a decir la empresa. Cada uno de los conocedores aquí podrán interpretar quién es. Pero en el río Quilimarí, en Pichiangui, una empresa sanitaria urbana contaminó el acuífero descargando su salmuera de 2 plantas de osmosis inversa al río Quilimarí. No la tiró al mar para evitarse los permisos sectoriales y medioambientales. Lo analizamos con la Superintendencia de Medio Ambiente, con la CIS, con la DGA y con la Seremi de Salud. Y no hay ninguna regulación porque, primero, son menos de 10.000 habitantes. Y eso marca todo. Y está toda la discusión de si es RIL o no, etc. Pero con respecto a la normativa de la DGA, la contaminación del acuífero es real y existe. Entonces, se genera todavía una especie de tierra de nadie. Entonces, yo creo que eso es muy importante, así como lo plantean, integrar con la ley de cambio climático, como plantea María José, la urgencia con el cambio climático. Ojalá también analicen las brechas que hay en la actual legislación o legislaciones o normativas para que no sigan ocurriendo desastres ambientales como ese, ¿ya?, que acabo de dar. Y lo tercero y último es, con respecto a varias normativas, el director nacional de la CID dijo que era seguro tomar agua potable en Chile, ¿no es cierto? Pero no hay norma con respecto al boro, sí para el riego, y la OMS indica que es recomendable máximo 0,5 miligramos por litro. Pero en Chile no hay norma con respecto al boro para el consumo humano. ¿Y qué pasa con respecto al tema de la dureza? Carbonato calcio y sílice tampoco está normado. Entonces, sería bueno considerar también el tema en las legislaciones que están proponiendo, tanto para reuso como para, hablando de calidad del agua, también los temas que tienen que ver con la calidad del agua en la legislación que se pueda sacar a futuro, tanto para desalinización como para que los productos que salgan ahí, ¿no es cierto?, del permeado para agua potable, queden normados y por tanto tengan la exigencia con respecto al boro, así como está para arsénico. Al reglamento. Entonces, si se aprueba ese proyecto de ley, después va a haber que ver cuál es el umbral que establece el reglamento. Pero más allá de eso, con lo que existe están las guías del SEA, y ahí tenemos la guía de las plantas desalinizadoras, y también me parece que es la guía de los ecosistemas marinos, que trata el tema de la captación y de cuáles son los impactos que tiene digamos, en el sistema marino. Entonces, si bien de repente la legislación muchas veces llega tarde, igual al menos lo que ha tratado de hacer el sistema de evaluación ambiental es dar ciertas certezas y adelantarse a esos criterios. Entonces, ahí yo creo que en esas 2 guías, por ejemplo, puedes encontrar más información de cuándo se entiende que produce o no produce algún impacto ambiental. Ragil, ¿nos das 2 minutos? Perfecto. A ver, yo tengo una pregunta para los 3 que tiene relación con el proyecto de ley de reuso de aguas residuales y que ha causado bastante revuelo, que es la definición de aguas residuales, que es una definición amplia y que efectivamente si se incorporaran las descargas o la salmuera dentro de esta definición, sería realmente una limitante muy grande para el desarrollo de la desalinización y por lo tanto para asegurar ¿cómo se llama?, el balance hídrico que necesitamos. Sí, la verdad es que ha sido un tema bastante comentado, que la definición que se da en este proyecto de ley es muy amplia y como está, perfectamente se puede entender
que la salmuera es un residuo más, un agua residual más, y que si se le aplica la tabla 1 del DS90 quiere decir que es imposible cumplir y por lo tanto no podrían descargarse la salmuera al mar. Entonces, yo creo que el proyecto de ley, así como también indiqué que tiene aspectos que deben ser mejorados, uno es ese, o expresa la excepción de los proyectos de desalación, o se indica que para esos proyectos va a seguir aplicando la tabla 4 y la 5 del DS90, que es la que lo rige hoy en día. Muchas gracias. Les agradezco a cada uno de ustedes. Yo creo que se respondieron muy bien cada una de las preguntas.